Amén. Bienvenidos todos. El mensaje para este día tiene como título: Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Dónde se encuentra eso? Leámoslo. Eso está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Así está escrito. Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 33. Dejámoslo desde el 25, ¿cierto? Dejámoslo desde el 25, amén. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 25. Dice así la palabra de Dios, dice: estas cosas os he hablado en alegorías. Acuérdense que el Señor Jesucristo habló en alegorías. ¿Por qué habló en alegorías? O en parábolas, o en enigmas. ¿Por qué? Porque de esa forma Él iba a mostrar, como dice el Salmo. El Salmo dice que hablaré en alegorías, dice, hablaré en misterios, hablaré en parábolas, cosas escondidas. Entonces, cuando usted escuchaba hablar al Señor Jesucristo, porque Él hablaba a sus discípulos, y los discípulos le decían: ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Una de las razones por las que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas era para identificarse que Él era el único Dios todopoderoso. Así, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Amén. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. La manera en que el Señor Jesucristo hablaba era una manera enigmática, era en muchas ocasiones, como dice la palabra de Dios, en alegorías. Él hablaba en parábolas, en enigmas. A veces la gente como que se confunde un poquito de la manera como el Señor Jesucristo hablaba. Los mismos discípulos, cuando estaban con el Señor Jesucristo, estaban como un poco confundidos y le decían: bueno, Señor, pero si tú eres, pues muéstranos al Padre, le decían al Señor Jesucristo, ¿cierto? Es como que el Señor Jesucristo decía: bueno, mi Padre y yo, mi Padre que mora en mí, yo y el Padre uno somos, y todas estas cosas decía el Señor Jesucristo, y como que estaban un poquito confundidos los discípulos. Entonces se le acercó un discípulo y dijo: bueno, pues muéstranos al Padre, Señor Jesucristo. Muéstreme. Si usted me muestra al Padre, a mí me va a bastar. Ya, no sé cuántos de ustedes, si le hicieran esta pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuál cree usted que sería la respuesta de parte de Él? ¿Cuál cree? ¿Cierto que sí? ¿Dónde está eso escrito? Juan 14. Vamos a leerlo porque creo que hay algunos acá que no han entendido ese mensaje. Creo que hay algunos acá que no han leído ese mensaje. Creo que hay muchos de pronto acá que todavía están un poquito confundidos y todavía le están haciendo la pregunta al Señor Jesucristo. Tal vez, espero que la pregunta se la estén haciendo al Señor Jesucristo. No que la pregunta se la estén haciendo al pastor por ahí confundido que no tiene ni idea de definir las palabras de las Escrituras y siempre anda confundido. Siempre hay por ahí los pastores despistados, confundidos, que siguen leyendo en alegorías y no han entendido que el Señor Jesucristo habló en alegorías, en parábolas, en enigmas. No han entendido. Entonces siguen confundidos por ahí muchos. Pero el Señor Jesucristo hizo claridad cuando dijo esto. Mire, dijo Juan capítulo 14, y se le acercó un discípulo. Como ustedes que se le acercan al Señor Jesucristo a hacerle preguntas. Como ustedes que allá en su intimidad, allá cuando están solos, en su habitación, en su cuarto, cierran la puerta y hablan con el Señor Jesucristo. Se le acercó un discípulo, así como alguno de ustedes que son discípulos, y le preguntó. ¿Qué le dijo? Muéstranos al Padre. Si usted me muestra al Padre, Señor Jesucristo, a mí me va a bastar. Ya, yo no tengo más preguntas. Si usted me muestra al Padre, yo no tengo más confusión.
Ya no hay más que, pues, ya no peleo más con esto. Ya no habrá más conflicto en mi vida. ¿Quién es el Padre? Muéstreme al Padre, Señor, porque usted me habla mucho del Padre. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Versículo 9. Vea, aquí dice, y nos basta. ¿Será que a usted le va a bastar lo que diga el Señor Jesucristo? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Aunque sé que a muchos o para algunos no le ha bastado. Para algunos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan esto que está escrito aquí, que es palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo hablando, no les es suficiente. Para algunos no les es suficiente. Espero que para ustedes sea suficiente. Y les baste. Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron, muéstranos al Padre? Señor, muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre. Y me basta. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy. ¿Qué quiere decir? Estoy. En otras palabras, ¿hace cuánto tiempo que yo estoy? Ese es muy personal, ese es un pronombre personal. Ese estoy es yo estoy. Ese es un yo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y qué? No me has conocido, Felipe. Y no me has conocido, Felipe. Y no me has conocido, Carlos, Luis, Alfonso, Jorge, Pedro, Rodrigo, María, Rosa. Y cualquiera que esté confundido o confundida. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oiga, la pregunta de muéstranos al Padre trae consigo algo, el desconocimiento del Señor Jesús. La pregunta de quién es el Señor Jesucristo o quién es el Padre trae consigo el desconocimiento total de quién es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesucristo les dice, tanto tiempo y no me has conocido. Es increíble esto. Es increíble que usted lleve tanto tiempo escuchando la palabra de Dios, que usted lleve tanto tiempo escudriñando las Escrituras, porque hay gente que dice, no, yo llevo mucho tiempo, pastor, llevo muchos años escudriñando las Escrituras. Yo tengo cursos de teología, yo tengo doctorados en divinidades y en muchas cosas. Yo me he leído la Biblia 10 veces, pastor, yo me la he leído muchas veces. Y para ese que todavía se la ha leído muchas veces y todavía sigue confundido, todavía no ha entendido cuáles son los caminos del Señor, que lleva mucho tiempo supuestamente, para ese es este regaño, porque esto es un regaño. A veces las personas tratamos como de leer la palabra de Dios como si fuéramos unos poetas, como si fuéramos unos oradores que le demos una poesía y no entendemos en muchas ocasiones cuál fue el verdadero sentido de lo que estaba escrito allí. Allí no había una poesía, allí no había una palabra ¿de qué? De halagüeña. Ahí no había una palabra halagüeña. Definitivamente no la había. ¿Qué palabra había allí? Es una palabra de regaño. Dura. Es una palabra fuerte. Es una palabra de, entonces, ¿qué es lo que usted ha estado leyendo? Entonces, ¿qué es lo que usted supuestamente ha entendido? En otras palabras, usted no ha entendido nada. En otras palabras, ha perdido el tiempo. Ha perdido el tiempo. No sabe y no entiende nada de la Escritura. Si usted no sabe y no entiende quién es el Señor Jesucristo, usted no sabe nada. No ha entendido. No le ha amanecido. Aún está en tinieblas, dice la palabra de Dios. Entenebrecido. Tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido?
en tinieblas, nublado, en oscuridad, cubierto. Eso es un entendimiento entenebrecido. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo hace que usted lee las Escrituras, tanto tiempo hace que usted viene al servicio, tanto tiempo hace que usted dice que conoce del Señor Jesucristo y no sabe quién es el Señor Jesucristo. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El que me ha visto al Padre. Oiga, muéstrenos al Padre y nos basta. Muéstreme al Padre. Bueno, usted me está viendo. Usted está viendo al Padre. Muéstreme al Padre. Usted está viendo al Padre. Y todavía seguimos haciendo la misma pregunta. Todavía seguimos en la misma inquietud. Muéstrenos al Padre. Y el Padre dice, bueno, me está viendo. Me está viendo. Me está viendo. Y si usted me está viendo, ¿cómo pues me dice, muéstreme al Padre? Eso es algo que es lógico, que es obvio, ¿cierto que sí? Es obvio, es obvio. Usted me está viendo, dice el Señor Jesucristo. Usted me está preguntando por el Padre y yo le estoy respondiendo, usted me está viendo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. En otras palabras, en nuestro lenguaje sencillo, en nuestro lenguaje actual, en nuestro lenguaje. Amén. Amén. Versículo 9, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo pues me dices? ¿Cómo pues puedes hacer esta pregunta? ¿Cómo haces esta pregunta? No entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Si yo te digo que si tú me estás viendo al Padre, no entiendo tu pregunta. La respuesta es clara. La respuesta es clara. Tal vez no nos gusta la respuesta. ¿Por qué no nos gusta la respuesta? Pues tal vez porque estamos llenos de mucha religión. Estamos llenos de muchos cursos de teología barata, de teología mentirosa, de teología engañosa, de la teología de los hombres. Como estamos tan llenos de teología de hombres, entonces no queremos aceptar la palabra de Dios, porque estamos llenos de teología humana. Estamos llenos de vanidad. Amén. Eso leyó hoy el pastor Mauricio, Isaías capítulo 55. Pensamos que el pensamiento de Dios es mi pensamiento y que Dios tiene que actuar como yo actúo. O mejor dicho, es como si Él tiene que hacerlo. En mi manera de actuar y mi manera de pensar debe ser la misma manera de pensar del Señor. Y estamos totalmente equivocados. La manera de actuar y de hablar del Señor Jesucristo es totalmente diferente a nuestra manera de hablar y de actuar. Es totalmente diferente. Nosotros nos sujetamos a su palabra. No Él se sujeta a mi pensamiento o a mi manera de pensar o de actuar o de hablar. El Señor no se ajusta a eso. Y ese es el conflicto. En muchas ocasiones se encuentra uno hablando con alguna persona y el conflicto inicia y el problema inicia cuando empezamos a hablar de tu concepto y de mi concepto, de lo que tú piensas y de lo que yo pienso, de lo que tú crees y de lo que a mí me parece. Y allí viene el problema, allí viene el conflicto. Porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. No nos sujetamos. No estamos sujetos a lo que dice el Señor Jesucristo. Y entonces vienen cosas, vienen problemas, vienen situaciones, vienen momentos como los que están hoy en día ocurriendo, estas cosas que están pasando. Y hablaremos un poquito más de eso. Esto que está pasando hoy en día, este mover y toda esta cuestión de enfermedades que tiene a la gente tan entrada en pánico. ¿Por qué están en pánico? ¿Por qué hay pánico? Porque no se está listo. Esa es una de las razones. Sí, señora, tiene toda la razón. No hay esperanza. No hay esperanza. ¿Y por qué hay unos cristianos que andan en pánico? Porque no hemos empezado a entender o no hemos partido de esta verdad, de estos absolutos. No hemos aprendido a iniciar nuestro conocimiento con esta verdad, con esto que dice el Señor.
y eso no está afianzado en mi corazón, si yo no tengo afianzado en mi corazón que el Señor Jesús es el Padre y que el Padre es todopoderoso, ya empiezo yo a asustarme y a preocuparme y entro en estrés y en pánicos. Eso que le pasaba a los discípulos de una u otra manera ocurre hoy en día a la iglesia cristiana. El cristiano anda por ahí asustado, paniqueado, no sabe qué hacer. Dios mío, nos van a hacer esto, nos van a hacer aquello, que el chikungunya, que el zika, que la cosa, que la enfermedad, y andamos todos asustados. Todos asustaditos ahí, llenos de sustos y de miedos. Porque no conocemos al Señor Jesucristo. No sabemos que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Todopoderoso. Discúlpeme que ya a veces subo un poquito la voz. Pero también de esa manera no se me duerme. Es el Todopoderoso. Todopoderoso. Nada se sale del control del Señor Jesucristo. Óigame bien, nada. Nada, en lo absoluto. Entonces, cuando tú empiezas a entrar en temores y en miedos, es porque estás desconfiando y porque desconoces que el Señor Jesucristo es todopoderoso. Desconoces que Él tiene el control de absolutamente todo. Mira, tú no te vas a morir la víspera. No te vas a morir la víspera, te lo aseguro, no te mueres la víspera. No conozco a ninguno que se haya muerto la víspera. Si esa palabra sí es común en todos los países, o de pronto estoy hablando cosas que de pronto no. Disculpen, a veces hablamos términos nuestros, sí, y asumimos que todos entienden. Nadie se muere el día anterior. Las personas que se mueren porque el Señor dispuso que hasta ese día estaban vivas y punto. Y no había un día más. Ese es el día. El Señor dice, yo dispuso el día que usted nació y dispongo el día que usted se va a ir. Ya. No hay nada que hacer. Entonces cálmese un poquito, mi hermano y mi hermana. Cálmese un poquito. Ya, empiece a confiar en el Señor. Empiece a confiar en el Señor. Ya que mi hermana tosió, entonces todo el mundo está asustado. Mi hermana tosió. Y no sabemos qué hacer y ya la miramos raro y la miramos feo y entonces, bueno. Dice el versículo 9 que estamos leyendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú me digas, muéstrame al Padre? Si tú me dices, muéstrame al Padre, dice la palabra de Dios, es porque no crees. Si tú sigues insistiendo en muéstrame al Padre, a pesar de que el Señor dice, yo soy el Padre, es porque tú no crees. O sea, eres un incrédulo. Eres un incrédulo, eres una incrédula. No crees. Y si no crees, estás en condenación. Estás en condenación, las cosas por su nombre. Estás en condenación, dice la palabra de Dios. Si tú no crees que yo soy, dice la palabra de Dios, en tus pecados moriréis. Eso está escrito, mi hermano y mi hermana. En sus pecados moriréis. Parta de ese principio. Si usted no cree que el Señor Jesús es el yo soy de las Escrituras, en sus pecados van a morir. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿usted no lo cree? ¿No cree todavía? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. ¿Claro? ¿Sí? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:30. Disculpen, nosotros empezamos con el 25, ¿cierto? Bueno, sí, muchas gracias. Es que
Es que hicimos Juan 16:33, pero dijimos que íbamos a empezar desde el 25, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Muy bien por su atención. Muy bien. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Acaso ustedes no están escuchando claramente acerca del Padre? ¿Sí están escuchando? Bueno, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. O sea, Él mismo nos ama. El Señor Jesucristo nos ama. ¿Quién me ama? El Señor Jesucristo. Él es el que me ama. Yo quiero que vayamos, versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. El Señor Jesucristo sabe todas las cosas. Sabe quién se va a enfermar, quién no se va a enfermar. Sabe a quién le va a dar, ¿cómo se llama? El coronavirus. ¿Será que no sabe el Señor Jesucristo a quién le va a dar coronavirus? Y también no sabe el Señor quién va a morir por coronavirus. ¿Será que no sabe el Señor? ¿Será que el que Él disponga que muera por coronavirus no va a morir de coronavirus? Por supuesto que sí, porque Él lo va a disponer así, y otros morirán de otra enfermedad, y otros morirán de otra cosa, y otros, y así sucesivamente, y todos en algún momento vamos a morir. Todos. ¿Quién no va a morir? A ver, ¿quién no va a morir? A ver, dígame, ¿quién no va a morir? Pues no van a morir los que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida aún estén vivos. Esos van a ser transformados, dice la palabra de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Serán los únicos. Los demás moriremos. O, si estamos a la segunda venida del Señor Jesucristo, pues en su gracia, en su misericordia, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Entonces, ahora entendemos que sabéis todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Versículo 31. ¿Ahora creéis? Que aquí la hora viene y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Va a llegar un momento, mi hermano y mi hermana, va a llegar un momento, porque los tiempos sí están difíciles, y la palabra de Dios lo dice: vendrán tiempos peligrosos, De hecho, el Señor lo profetizó. Él trae la palabra de Dios en Mateo 24, en Lucas 21. Lo profetizó. Tiempos difíciles. Y así como le sucedió a los discípulos, aquí están los discípulos. ¿Qué dijo el Señor de los discípulos? Dice: va a venir una hora. ¿Qué va a pasar en esa hora? Esa hora también va a venir, va a volver. Esa hora viene. ¿Qué va a pasar en esa hora? Dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. No, yo no dejo al Señor. No, yo no te negaré. Eso decía Pedro. Yo no te negaré. Pidámosle al Señor Jesucristo que no lo neguemos, que nos dé la fortaleza para no negarlo, porque si esto es con una cosa por ahí que ya las personas están en pánico y ya las personas están muy asustadas, ¿qué pasará cuando realmente vengan los tiempos de gran tribulación? Porque van a venir tiempos de gran tribulación o de gran persecución. Van a venir a los hijos del Señor Jesucristo, a los hijos de Dios, a los que tengan el Espíritu de Dios en sus vidas. Va a venir una gran persecución. Viene. ¿Cuántos saben que viene una persecución? ¿Cuántos saben que viene una gran tribulación? Pidámosle al Señor que no le neguemos, que estemos fortalecidos.
Que dejemos de estar perdiendo tanto el tiempo, porque es que cuando perdemos mucho el tiempo y nuestras preocupaciones son por cosas del mundo, de cómo obtengo más cosas, me hago más rico, obtengo más posesiones, entonces mi mundo se está llenando de cosas del mundo. No se está fortaleciendo espiritualmente. Y entonces estoy muy preocupado de que si la bolsa, de que compro, de que vendo, y si estoy muy preocupado de que compro y vendo y voy a ganar y compro y vendo y compro y vendo, va a venir un día, dice la palabra de Dios, en que se va a poner una marca y que nadie podrá comprar ni vender. Y si tú estás muy preocupado por comprar y vender, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a querer marcar porque vas a seguir comprando y vendiendo. Vas a querer seguir en lo mismo. Eso está escrito, mi hermano. Y muchos lo van a negar. Pidámosle al Señor que nos fortalezca y que no seamos de esos. Que no seamos de esos. Pero ¿en dónde está mi corazón? Está muy preocupado mi corazón por las cosas del mundo, por los afanes del mundo, por los afanes de la vida, dice la palabra de Dios. Hay una parábola, la parábola del sembrador, ¿cierto que sí? Dice que hubo una semilla que fue sembrada entre espinos. Una semilla sembrada entre espinos. Y cuando el Señor Jesucristo hace la explicación sobre esta semilla sembrada entre espinos, ¿qué dice? Mateo 13, 22, creo que está por ahí, ¿cierto? Mateo 13, 22, busquémoslo por ahí, a ver. Sí, busquémoslo. Mateo 13, 22, ¿qué es eso? Venga a ver si está por ahí, 22. El que fue sembrado entre espinos, vea, esta palabra es, atrás está en el versículo 7. Versículo 7 está diciendo que hubo una palabra que se sembró y Dios mío, uno ora para que esa palabra que se sembró aquí, que no hayan algunos que esta palabra se haya sembrado entre espinos. Es nuestro anhelo, es nuestro anhelo. Pero uno ve a los hermanos muy preocupados, muy afanados por muchas cosas. Qué religioso ese pastor, ¿no? ¿Cómo no entiende que necesitamos comprar y vender? ¿Cómo no entiende que necesitamos llenarnos de posesiones? ¿Cómo no entiende eso? ¿De qué vamos a vivir en el futuro? ¿De qué vamos eso no es pecado? Y sacamos cosas raras, ¿no? Nos llenamos de cosas y de cuentos raros. No, pero entonces ¿de qué vamos a vivir? Mi pensión, mi jubilación, y decimos cada cosa. Y mi casa, porque es que si yo compro 3 casas, mis casas me van a sostener. A usted no lo sostienen unas casas. Si usted es tan pobre de espíritu que unas casas lo sostienen, pues hermano, qué tristeza. Qué tristeza que su confianza esté en tener 3 casas y que sus 3 casas lo sostengan. ¿A cuántos esperan que su sustento sea el Señor Jesucristo? Ese es su sustento. Ese es mi sustento. Pero es que nosotros nos hemos llenado de muchas cosas del mundo. La verdad nos hemos llenado. Y entramos a veces en esas charlas y en esas pláticas en donde no, yo necesito ya meterme a una cosa esa de pensiones, ¿cómo se llama eso? Sí, no, yo necesito porque es que mi futuro, mi pensión, pastor, usted no entiende, pero usted no se puede salir del mundo y creer solamente en la religión, porque así dicen las personas, ¿no? Usted está creyendo solo en la religión, o sea que usted debe confiar en fondos y pensiones. Vea, maldito el que su corazón está en fondos y pensiones. Eso es claro. Maldito el hombre cuyo corazón está en fondos y pensiones. Porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso incluye a todo el que confía en cualquier casa, fondo, lo que sea. Su futuro. Es más, es que mire, va a llegar un momento, leyendo sobre este mensaje, entendemos y entendí por la palabra de Dios que va a llegar un momento en donde, como va a haber un gobierno mundial, pues nada es suyo. A la verdad, nada es suyo. A ver, si usted deja de pagar los impuestos de su casa, de su rancho ahí que tenemos por ahí, nosotros en Colombia, por ahí tenemos un rancho que un día se va a caer ese rancho. Un día se va a caer ese rancho, eso ni le pongamos tanto corazón a eso se va a caer. Eso se va a caer, definitivamente. Se me fue la idea. Y no, lo de las pensiones y de todo
el impuesto por la casa. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, ese rancho que se va a caer, gracias, pastor. El pastor es mi apuntador. Ese rancho que se va a caer, y los otros 3 ranchos que usted tiene también comprados, y que bueno, yo también voy a ver si me compro otro por ahí, y todavía sigo con ese cuento, yo pensando en comprarme otro rancho por ahí, ¿cierto mi vida? La finca, para pasar los últimos días en la finca. Ese es nuestro pensamiento, No pensamos en pasar los últimos días con el Señor Jesucristo, fortalecidos en Él, como dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, he terminado la buena batalla. Eso es lo que yo debo estar pensando. Mi vida debe estar en la batalla de la fe. Esa es mi batalla. Bueno, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, y que el Señor nos fortalezca en esto que hablamos y en esto que decimos, para que cuando lleguen los momentos de verdad podamos soportarlos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Que el Señor nos fortalezca en eso. Porque a veces cuando estamos en las buenas, damos gracias a Dios. Uy, Dios mío, gracias. Sí. Y oramos, ¿no? Gracias, Señor, por estos alimentos, porque es un buffet. Señor, bendice estos alimentos. Pero cuando vamos a Kentucky Fried Chicken, entonces, pues ese pedazo de pollo ahí, que eso, no, uno ni... Así es el ser humano. Así es el ser humano, de desagradecido. Porque no hemos aprendido a contentarnos. No lo miren feo. No lo miren feo al pastor ahí. Es un chikungunya ahí temporal que tiene el pastor. Una peste con el pastor. El Señor lo guardó, pastor. Amén. El Señor lo guardó, pastor. Muy bien. Amén. Gloria al Señor, que el Señor lo guardó. Amén. El Señor guardó al pastor, estuvo hospitalizado, salió. Aquí está con nosotros. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Era su hora, pastor? No era su hora. Quizás para otros sí lo es, para usted no fue. Gloria a Dios. Y quizás otro se va a ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Y para eso debemos prepararnos. Vea, yo me acuerdo cuando estaba en mi vida de militar, había un lema, había un dicho. Yo lo leía por ahí. Decía, el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra sea un descanso. Eso debe ser, es como que, eso tiene su sabiduría, no crea que no. Eso tiene su sabiduría. Nos debemos preparar, cada uno de nosotros, espiritualmente. Debemos pensar en estas cosas, estar siempre dispuestos a que algo vaya a suceder, dispuestos a que algo malo vaya a suceder. Prepararnos para momentos difíciles, porque van a venir momentos muy difíciles. Me acuerdo que el 5 de enero hicimos una prédica y hablamos sobre cosas que iban a empezar a suceder este año, y han sucedido muchas cosas este año. Muchas cosas que por la gracia del Señor Él puso en nuestro corazón y en nuestra boca. Y han ido sucediendo muchas cosas, y no ha pasado sino 2 meses. Y siguen sucediendo. Impresionante. Versículo 7, ¿no? De Mateo 13, 7. Dice así la palabra de Dios. Y parte cayó entre espinos. Parte cayó entre espinos. Señor, explícanos qué quieres decir cuando dice que parte cayó entre espinos. ¿Qué pasó? Y los espinos crecieron. O sea, las preocupaciones crecieron y aumentaron. Las preocupaciones aumentan. ¿Para cuántos todos los días las preocupaciones aumentan? No, que no hay huevos en la casa. Qué preocupación, qué terrible es. Y nos estresamos porque no hay no hay agua, se acabó y ya nos estresamos, y así cosas por el estilo. Empezamos a preocuparnos. Las preocupaciones de la vida. Y las preocupaciones empiezan a crecer. ¿Cómo se llama el título de esta prédica?
Confiad. 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 ¿Qué es lo opuesto a confiar? Desconfiar. Falta de fe. Algunos tienen confianza, otros tienen falta de fe. Falta de fe. Falta de fe en el Señor Jesús. Falta de fe. Esa es nuestra confianza. El Señor Jesús es nuestro proveedor. ¿De qué voy a vivir, Señor, cuando venga y esta gran tribulación y empiecen a cerrar el mundo, los aeropuertos? ¿Cuántos saben que ya estos aeropuertos nuestros ya están prácticamente así como probando? ¿Cuántos se dieron cuenta de lo que pasó esta semana? ¿Algunos se han dado cuenta o algunos no se han dado cuenta? ¿O todos se dieron cuenta? Prácticamente los aeropuertos están medio cerrados, ¿cierto? Así como que usted puede salir, pero cuando vuelva de regreso al país, entonces tiene que ser sometido a unas pruebas médicas y después de eso usted se va a una cuarentena y eso es un tipo de control mundial. Por ahí va la cosa. ¿Por qué no ha sucedido esto con otras enfermedades? Esa pregunta es interesante. ¿Por qué con una enfermedad cuyo índice de mortandad se dice que del 2%, 2.5%, doctora? ¿2%? ¿2.5% el índice de mortalidad del coronavirus? Más o menos. ¿Está? La influenza es una enfermedad que ha matado a miles y miles de personas solamente en los Estados Unidos. Influenza. ¿Yo qué dije? Influenza. La influenza es una enfermedad que ha matado y sigue matando no poquitos, y su índice de mortalidad es muy superior y sigue matando. Y nadie habla de la influenza. Nadie habla de otras enfermedades como el ébola, nadie habla de otras enfermedades como la tuberculosis, el SARS, el MERS. Son enfermedades altamente, son más letales que esta enfermedad. El hambre. Nadie habla de esto. Nadie habla de las gripas H1N1, nadie habla nada de eso. De repente una enfermedad cuyo índice de mortandad es demasiado bajo entró al mundo y se creó alrededor de esta enfermedad todo un drama, todo un tema de pánico para introducir, por supuesto, con esta enfermedad normas y regulaciones mundiales que usted de pronto en este momento no se ha dado cuenta. Usted de pronto no se ha dado cuenta porque de pronto usted dice, no, pues a mí eso no me interesa, yo igual tengo mi trabajo, yo igual voy a mi trabajo, igual yo salgo y entro, yo no tengo, a mí esas cosas no me interesan, pastor, no, a mí eso no me interesa. Pues debería de interesarle, porque eso lo va a afectar a usted. Aunque usted no se ha dado cuenta, lo va a afectar a usted. Ya es difícil que usted salga y entre como antes. Vea, ya es difícil. Ya prácticamente las fronteras se han ido cerrando. Dice que los cambios por esta enfermedad van a ser cambios a nivel de educación, a nivel de seguridad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces, mire, yo le voy a decir algo. La enfermedad como tal, pues no pasa nada, no pasa nada. Pasa más con otras enfermedades. La gente se muere más de envidia, como dijo alguien, que de esta enfermedad. A la hora de la verdad. Hay más gente muriéndose de envidia que de coronavirus. Ese no es el problema. El problema es lo que va a suceder alrededor de esta enfermedad, o lo que ha ido sucediendo alrededor de esta enfermedad. Ese sí es, bueno, ahí va a haber un problema. Eso es una señal. Amén. Eso sí es una señal. De eso usted debería estar más pendiente. Porque el Señor Jesucristo viene pronto.
Aleluya. Aleluya. El Señor Jesús viene pronto. Él lo dijo. Dijo, mire, cuando empiecen a suceder estas cosas, porque vendrán pestes, hambres. Él lo dijo, guerras, rumores de guerras. Pero, dijo el Señor Jesucristo, aún no es el fin. Aún no es el fin. Todo esto será solamente principios, comienzos de dolores, principios de dolores, principios de dolores. Y si esto solamente es principios de dolores y nosotros estamos en un estrés tan terrible, solamente con los principios de dolores, y como dice Mateo capítulo 13 en el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oye la palabra. Tú estás oyendo la palabra. Tú has oído la palabra durante mucho tiempo. Pero ¿qué? El afán. Pero el afán. El afán. El afán. Los afanes. Los afanes. Los afanes. Y se nos olvida que el Señor Jesucristo dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Tienes algún afán? ¿Tienes una preocupación? Bueno, cuando el Señor Jesucristo dice, por nada estéis afanosos, es porque esto infiere, por supuesto, que las personas vamos a tener afanes. Todos vamos a tener afanes. Todos tenemos afanes. De una u otra forma. Pero cada vez que viene un afán, entonces a nuestra vida, ¿cuál debe ser nuestra manera de actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Tienes un afán? ¿Estás asustado? ¿Estás asustada por lo que está sucediendo? ¿O alguna preocupación que tengas? El Señor Jesucristo dice, mire, tiene un afán, entonces que su afán sea conocido delante del Señor. ¿Cuál es su afán? En su afán ya habló con el Señor Jesucristo. Por supuesto que el Señor ya sabe, como dice la palabra de Dios. Aquí no está la palabra en mi boca. O sea, yo todavía no he hablado nada y ya el Señor sabe que voy a hablar. Aquí no está la palabra en mi boca y aquí, Señor, ya tú la sabes. Ya tú la sabes. Tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo. Ahora, el Señor quiere que yo, cuando hable con el Señor, le exponga mi afán. ¿Cuál es mi afán? No sé cuál será tu afán. El afán que tú tengas, la preocupación que tú tengas, sea cual fuere esta preocupación, el Señor dice, mire, que vuestras preocupaciones sean conocidas delante del Señor. No que sean conocidas delante del amigo. No. Tus preocupaciones, ponlas delante del Señor. Ahí dice, mire, sino que sean conocidas vuestras preocupaciones, vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. No delante de los hombres, delante del Señor. Hable con el Señor, oiga, hable con el Señor, ya deje de estar haciendo lo que no tiene que hacer, dejemos de hacer lo que no debemos de hacer. Hablemos con el Señor directamente. Tú puedes hablar con el Señor. Oiga, ore por mí, hermano, que es que usted está más cerca de Dios que yo. ¿Usted cree que esa persona puede estar más cerca de Dios que usted? Es posible que haya una persona que esté más cerca de Dios, pero la persona que está más cerca de Dios, pues es la cristiana, y la que no está cerca de Dios, pues es no cristiana. O sea que si tú dices que tú no estás cerca de Dios, porque no eres cristiano. Es elemental, es lógica, es sencillo. Si tú dices tú estás cerca de Dios, porque entonces tú no eres cristiano. Ahora, si tú eres cristiano, tú estás cerca de Dios. Y entonces, órale al Señor, órale a tu Padre, como dice la palabra de Dios. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Órale a tu Padre que está en lo secreto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, ¿de qué? Ojo, dos cosas. Dos cosas está diciendo aquí el Señor. Analícese usted, analicémonos, dijo el otro, analicémonos si no estamos en estas dos cosas. Aquí hay dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Los afanes de este siglo, el afán de este siglo, las preocupaciones de este siglo. Y ojo a esto, mi hermano y mi hermana, porque aquí estamos metidos. Aquí estamos metidos.
Analícese, yo me analizo, tú te analizas, todos nos analizamos. Aquí estamos. ¿Qué pasa? Dice, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas, de las posesiones, de querer cada día adquirir más cosas. Allí estamos nosotros. Ahí estamos. Y este engaño de las riquezas que hace que tú estés preocupado, que yo esté preocupado, que todos estemos preocupados por las riquezas, por obtener más posesiones, más cosas de este mundo, que a la final no son tuyas. Oye, no son tuyas. No son tuyas. Pues, empezando porque el Señor dijo, pues, todo es mío. Mío es el oro, la plata, la tierra es mía, todo es mío. Todo es mío, o sea, nada es nuestro, todo es del Señor. Y aparte de todo, hay unos gobiernos que están aquí en la tierra, que están regulando todo eso, que les decía, si usted no paga el impuesto, pues le quitan su casa. O sea que al final no era su casa. Al final no era tan suya. No era tan suya. Y a la final, cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Y esto es algo que deberíamos de tener siempre en nuestro pensamiento. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Deberíamos de repetirnos eso todos los días, ¿no? No nos llevamos nada, no nos llevamos nada, no nos llevamos nada. A ver si eso en alguna forma cambia nuestro pensamiento. De alguna manera eso debería de cambiar nuestra manera de pensar. No me voy a llevar nada, no me voy a llevar nada. Ya. Pero quieto, eso no me lo toque, me lo raya, no me va a rayar aquí. No me va a llevar nada, pero no me lo toque. No me voy a llevar nada, no me voy a llevar nada. Dice que dice la palabra de Dios. Dice, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ahogan la palabra, ahogan la palabra. ¿Y la hace qué? Infructuosa. El engaño de las riquezas, el engaño en el que algunos por ahí hemos caído, por ahí el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y la hace infructuosa, o sea que no das fruto. Y este grupo hace parte del grupo de los que no se salvan. De los que no se salvan, dice la palabra de Dios. Ahí están, vean. Entonces ubiquémonos, ¿en qué grupo estamos? Y usted puede venir, amén, usted puede venir toda su vida si quiere a la iglesia. Pero si su afán está en las cosas, las riquezas y las cosas de este mundo, pues usted hace parte de este grupo. Ya, así es sencillo. Es algo que deberíamos es que la palabra de Dios cuando viene a mi pensamiento, la palabra de Dios, la palabra de Dios, si la palabra de Dios me dijera mi pensamiento todos los días, el que oye la palabra, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Yo creo que si yo repitiera ese pasaje tan sencillo y tan corto, durante muchos días o todos los días, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, algo tendría que pasar en mi corazón. Algo tendría que pasar en mi corazón. Mi pensamiento tiene que empezar a cambiar. Y por eso es que nosotros no confiamos en el Señor. Por eso no confiamos en el Señor. Y el Señor dice, confíen, yo he vencido al mundo. Confíe, usted que está al lado. Dígale ahí el que está a su lado, dígale, confíe, yo he vencido al mundo. Dígale, confíe, el Señor Jesús venció al mundo. El Señor Jesús venció al mundo. Sí, este mundo está lleno de maldad. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Porque sí es verdad que el mundo entero está bajo el maligno. Sí es verdad. La palabra lo dice, ¿cierto? La palabra dice el mundo entero. Otra palabra que yo debería de empezar. Es que hay tantas palabras que uno se debería empezar a memorizar para que estas palabras entraran a nuestro corazón, porque es que la fe es por oír la palabra de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios. Entonces el mundo entero está bajo el maligno. Sí, ya sé. Cuando yo veo camino alrededor de este mundo y veo todo lo que está pasando y la maldad y las cosas que suceden, que cerraron aquí el aeropuerto, que van a hacer otra cosa, el mundo entero está bajo el maligno. Yo lo debo entender. Así está escrito. Y eso me tiene que dar paz y me tiene que dar tranquilidad, porque el Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas sucedan, yo ya se los dije.
Acuérdense, yo ya les dije que eso iba a suceder. Esto iba a suceder. Y cuando estas cosas sucedan, entonces entristezcanse. ¿Así dice el Señor? No dice así. Dice erguíos. Erguíos. Y miren para lo alto, dice. Miren para arriba. Porque vuestra redención está cerca, dice la palabra de Dios. Erguíos. Dice, está pasando todas estas cosas. Eso está pasando. Claro. El mundo entero está bajo el maligno. Pero confiad. Ese pasaje está por encima del otro, ¿no? Porque como que el mundo entero está bajo el maligno, como que me causa tristeza y de pronto pues no sé qué hacer. Dios mío, todo esto que hago, el mundo entero está bajo el maligno. Confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Confiad. Mi confianza es el Señor Jesús. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? Bueno, no sé. Puede venir pronto. No sé cuánto, pero bueno, las cosas que están sucediendo me están hablando. Me están hablando fuertemente. Muy fuerte, diría yo. Muy fuerte. En Lucas 21, 11, lo vamos a leer, también leámoslo en Mateo 24 también. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer un momento Lucas 21, 11. Lucas 21, leámoslo por acá. Lucas 21. Leamos. ¿Leamos del 10? Bueno, vamos a leer desde el 10. ¿Del 9? Bueno, el del 9. ¿Quién da más? ¿Del 7? Vamos del 7. Amén. Vamos desde el 7. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 6. Vamos de 6. Dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. ¿Cuántos saben que igual esto que tú estás viendo acá y tus 3 ranchos y mi rancho que está por allá en Colombia y no va a quedar piedra sobre piedra? Y ese Burj Khalifa tan bonito que está ahí, ese también va a ser arrasado. Todo esto va a caer, todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Absolutamente, o sea, no, es que de pronto mi casita sí queda en pie, ¿no? De pronto la mía sí queda. Alguno pensará eso, entonces, y se va a valorizar más que las otras. Uno no sabe, la gente puede estar pensando así. A veces. Sí, después del terremoto se caen todas, la mía no se cae y gana más valor. Uno no sabe, la gente puede pensar así. La mía no caerá, amén, hermano. La mía sí no va a caer, amén. ¿Cuántos su casa no va a caer? La mía no va a caer porque está fundamentada sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Esa es la casa. El Señor Jesucristo dijo, vea, voy a ir a prepararles casas, mansiones, voy a prepararles. Esa no va a caer porque allá el orín y la polilla no entran y corrompen. Allá no, acá sí. Entonces, pues vuelvo y les digo, hagamos el ejercicio espiritual. Dios mío, sí, ya entiendo, soy un poco apegado a las cosas, ya entendí que me estás diciendo que estoy apegado a las cosas materiales, que estoy apegado a las cosas terrenales, me estás hablando, ayúdame a entender, yo voy a empezar a meditar sobre esto, porque mi corazón tiene que estar puesto sobre las cosas de arriba, ¿cierto? Sobre buscar el reino de Dios, sobre las cosas que no se ven. Allí debe estar mi corazón. El Señor no dijo ponga su corazón en las cosas que se ven, porque mire, las cosas que se ven pues se corrompen. Esto se va a corromper y va a perecer.
Esto va a perecer, todas esas sillas bonitas, todo esto va a perecer. Esto ya no va a quedar nada, no va a quedar nada. 21:6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. No va a quedar piedra sobre piedra. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Lo primero, el engaño. Vea, ya hablamos ahorita sobre el engaño y la riqueza, ¿no? El engaño. El Señor dijo, el engaño. Mire que no los van a engañar. El engaño del virus que está ahorita, eso es un engaño. Créanlo, mis hermanos, créanlo. Ahorita hay un engaño muy grande. Hay un engaño muy grande alrededor de todo esto que está sucediendo. Hay una manipulación muy grande. Una manipulación terriblemente grande. Terrible. Pero nosotros estamos viendo las cosas que están sucediendo y para nosotros, bueno, para los hijos del Señor dice, ustedes entenderán porque los entendidos entenderán, dice la palabra de Dios. Los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que escudriñan la palabra de Dios. Los hijos del Señor Jesucristo, los hijos de Dios, dice, entenderán. Los entendidos entenderán. ¿Tú entiendes lo que está pasando? ¿Has visto lo que está sucediendo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo de que no es esta enfermedad, es lo que está alrededor, lo que se está gestando, lo que se está tejiendo alrededor? ¿Sí lo has empezado a ver? ¿Cuántas cosas se han empezado a tejer alrededor de todo esto? Allí es donde está el problema. Ahí es donde está la situación. Esa es la situación. Eso es lo que está sucediendo. Porque estas pestes, dice el Señor, ¿habrán pestes? Sí, el Señor dice, habrán. Ya lo vamos a leer, dice, ¿habrán pestes? ¿Sí? Pero aún no es el fin, dice. Pero aún no es el fin. Versículo 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, bueno, no voy a ampliar un poquito sobre eso porque no alcanzaríamos con el tiempo. Entonces, vamos al punto. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, aquí vamos, versículo 9, dice, y cuando oigáis de guerras, ¿hemos escuchado de guerras? Sí, hemos escuchado de guerras. ¿Dónde voy? 9. Y de sediciones, no os alarméis. Sediciones son levantamientos, protestas, marchas, paros en contra de los gobiernos, los cacerolazos esos, destrucción, vandalismo, todo esto que está sucediendo, todo eso ya estaba escrito, todo eso va a suceder. No os alarméis, dice el Señor, dice, afánense, dice, preocúpese. No dice eso, no dice eso, todo lo contrario, el Señor dice, no os alarméis, no se alarme, mi hermano y mi hermana, no se alarme, dice el Señor, dice, no os alarméis, ¿por qué? Porque eso tiene que suceder, es necesario, tiene que suceder, va a suceder, es inevitable, en otras palabras. Mire, usted puede orar todo lo que usted quiera, en otras palabras. Perdón, me tomo un poquito de esto. Usted puede orar todo lo que quiera y lo que dice el pastor es correcto, porque es que una cosa es una cosa y otra es otra. A veces nosotros malinterpretamos lo que dice el predicador. No estamos hablando de deje de orar. No, usted tiene que orar porque el Señor me dijo, oren. Entonces yo oro, obedezca. Entonces yo obedezco. Si usted no ora, usted es un desobediente. Ya, no, que es que entonces como esto va a pasar, yo dejo de orar. No, usted lo que es esto es un desobediente. Usted tiene que orar porque el Señor dice, oren al Señor, hable con el Señor,
Glorifique al Señor en todo momento, en todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. Pero yo les hago claridad también sobre esto. Usted puede orar todo lo que... Vea, a veces las oraciones son oraciones como extrañas. Señor, yo oro para que se acabe el hambre del mundo. Eso no es posible, no sucede, eso no es así. Señor, yo oro para que se acaben todos los pobres del mundo. Eso no es así como nosotros pensamos. No, eso no sucede así, las cosas no son de esa manera. El Señor dijo, pobres siempre los van a ver. ¿Cierto? Algunos piensan que inclusive que tiene tanto poder en su oración que puede, yo los he escuchado, que pueden hacer que el diablo se arrepienta y se salve. Algunos dicen eso, que tiene tanto poder su oración que pueden orar para que el diablo se salve. Es un error muy grande. Amén, amén. No, que yo voy a orar muy fuerte y voy a hacer una cadena de oración muy fuerte para que no venga la tribulación y para que el mundo se salve de la gran tribulación. ¿Usted cree que puede hacer eso? ¿Usted de verdad cree en su ignorancia que eso va a suceder? Eso es ignorancia de las Escrituras. Eso es un evangelio diferente. Eso es, son palabras halagüeñas, o yo no sé qué será eso, ¿cierto? Señor, yo oro para que todo el mundo se convierta. Todos se conviertan y todos sean salvos. ¿Usted cree que todo el mundo se va a convertir y todo el mundo se va a hacer salvo? Por favor, usted analice eso y piense un poquito en lo que estamos diciendo. Piense. Mire, el Señor ha tenido mucha misericordia de usted y de mí. Y usted y yo hacemos parte de un grupo muy pequeño, de un remanente muy pequeño, pero demasiado pequeño. Usted hace parte de un remanente. ¿Qué es un remanente? Sobrante, hay un poquito, una muestra ahí, un poquito ahí, un cunchito ahí, que eso es un remanente. Eso es pocos, pero pocos son muy pocos. Cuando se hace la comparación con lo que sucedió allá atrás, la palabra de Dios dice, mire, para que usted se haga una idea de cómo va a ser al final de este tiempo, simplemente mire allá en los tiempos de Noé. Échese una miradita allá a los tiempos de Noé. Vaya, mira allá un poquito, vaya. Y cuéntelos. Cuente, a ver, vea, estos ni siquiera alcanzan. Me sobran dedos para entender este mensaje que dice el Señor Jesucristo. Cuente, porque es un remanente muy pequeño. Porque si a usted lo ha llamado el Señor es porque ha tenido mucha gracia. A mí me ha llamado porque ha tenido mucha gracia, Señor. Mucha misericordia, porque la mayoría están allá afuera que no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que les ha enviado mensajes a sus amigos, compañeros, lo que sea. Vea, los invitamos para que escuchen la palabra de Dios, para que vengan, para que escuchen un mensaje, para que el Señor les hable a su corazón. Y no quieren. Y no importa cuál es la situación en que están, porque algunos dirán, no, porque es que algunos que están mal, ellos van, mentira, hay unos que están muy mal y tampoco vienen. El engaño de las riquezas. Y el engaño de la riqueza no es solamente para los ricos. Ojo, porque uno cree que el engaño de la riqueza es solo para los ricos. Es que los ricos andan en el engaño de las riquezas. Mentiras. Porque hay muchos pobres que andan buscando por el mundo cómo hacerse ricos. Andan en el engaño de las riquezas. Entonces no nos dejemos engañar. Andamos engañados, vivimos engañados. No es por cuánta necesidad, es por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo que usted está ahí sentado, que usted está ahí sentada. Pura gracia, 100% gracia. Nada que ver con usted, nada que ver conmigo. Pura gracia. Usted no está sentado ahí por otra razón. Y yo no estoy parado aquí, sino porque es pura gracia, no más.
No nos merecemos nada. Gracia es un regalo de Dios que usted no se lo merece. En cambio yo, tampoco. No me lo merecemos. Versículo 10, 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Y ese es el punto que quería tocar. Acuérdese, el mensaje es un mensaje de confiar en el Señor Jesucristo. Confiar en el Señor Jesucristo. Confíe en el Señor Jesucristo. No os alarméis. No os alarméis. No os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. O sea, esto va a suceder sí o sí. Sí o sí, esto va a suceder, punto. Y lo que está pasando va a seguir y va a aumentar. Y se va a poner peor. A veces las personas dicen, uy, no, pero ese pastor no nos predica, predícanos algo bonito, no sé, predícanos algo como de prosperidad, pastor. Predícanos prosperidad. Es como cuando el rey mandó a llamar a Micaías. El rey mandó a llamar al profeta Micaías y entonces dice la palabra de Dios, eso está en Primera de Reyes 22:8. Mire, Primera de Reyes 22:8. Primera de Reyes 22:8. Dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, mas ¿yo qué? Vea, lo aborrecían. ¿Por qué lo aborrecían? Pues porque les predicaba la palabra de Dios, porque les hablaba lo que Dios decía, les decía la verdad. Entonces les hablaba de la palabra de Dios, entonces lo aborrecían. Yo lo aborrezco, dice aquí la palabra, dice más, yo lo aborrezco. Lo mismo dirán algunos de nosotros, ¿no? Yo a ese predicador lo aborrezco. Por eso yo no he vuelto, porque ese predicador, no, él debería predicarme más bonito. Debería tener más amor conmigo, más amor. Debería ser más amoroso. Mas yo lo aborrezco porque, curioso esto, ¿no? Nunca, dice. Nunca. Nosotros a veces somos tentados, nosotros los predicadores somos tentados a hablar cosas bonitas, ¿no? Esperanzadoras, halagüeñas, ¿no? Hablemos bonito para que este grupo hermoso que trajo hoy el Señor Jesucristo vuelva dentro de 8 días. Yo quiero que este grupo tan precioso que el Señor trajo hoy, que se llenó hoy la comunidad, qué bonito, qué hermoso, vuelva dentro de 8 días entusiasmados, porque dentro de 8 días vienen más mensajes positivos, ¿cierto? Más motivacionales, ¿no? Dentro de 8 días más, no, dentro de 8 días hablamos vamos a orar por sus finanzas. Dentro de 8 días venga que le voy a orar por sus finanzas. Dentro de 8 días les voy a hablar sobre, Dios quiere que tú seas un campeón. Y de todas esas mentiras. Y que Dios quiere que hacerte un milagro sobrenatural y todas esas... ¿De dónde sacan eso? Pues lo sacamos de un corazón, pues, mentiroso. Un corazón mentiroso, un corazón engañoso. Que quiere engañar a los demás también para que ustedes y las demás personas sigan en la mentira y para que se pierdan. Porque es que finalmente el que anda en la mentira, pues podrá un ciego guiar a otros ciegos. La palabra de Dios dice que no. Que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a ir allá, van a ir al hueco. Los dos van a caer. Ustedes hoy se pueden salir más fortalecidos, pero no la fortaleza de mentiras, fortalecidos en el Señor, en que Él es todopoderoso, en que su confianza está puesta en Él. Esa debe ser su fortaleza. Y así ustedes deben salir fortalecidos en este día. No fortalecidos en el predicador, ni en mentiras, ni en engaños, no. Nada de eso. Dicen que al profeta lo aborrecían porque nunca profetizaba bien, nunca, sino solamente mal. No, ese pastor, mejor dicho, no, solo mal, solo cosas malas nos profetiza.
Bueno, ya por lo menos, vea, aquí hay otro, vea. Micaías, hay otro. No hable así al rey. Bueno, eso pensaban de Micaías. Lucas 21. 21, 10. Entonces les dijo, bueno, volvamos a 9 para que no perdamos el hilo. Dice, no os alarméis, no os alarméis, no os alarméis. No os alarméis. Pastor, que viene la enfermedad, que mire que... No os alarméis. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. ¿En dónde? En diferentes lugares. Habrán grandes terremotos en diferentes lugares. Hambres y pestilencias. Hambres y pestilencias. ¿Qué me dicen de las pestilencias que están por ahí? Ahí no hay pestilencias. ¿Sí? Y podemos citar muchas, ¿cierto, doctora? Podemos citar muchas pestilencias, ¿cierto? Muchas. Realmente graves. Podemos citar pestilencias realmente graves. Realmente, y soy muy claro, realmente graves. De las cuales nunca se habla. No se dice nada. No sucede nada con eso. Y esa gente se sigue muriendo. Y no pasa nada. Pero pues esto ya son políticas. Es un momento en donde se está creando alrededor de todo este evento un cambio a nivel mundial. Hay cambios, hay muchos cambios. Y muchos cambios van a seguir viniendo. Basta que ustedes se asomen un poquito así por pura curiosidad, cuál es la Agenda 2030 y algunas cositas por ahí que todos deberíamos de saber. Todos deberíamos de saber y se las dejo de tarea. Averígüense estas cosas. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando los gobiernos? ¿Esto que están hablando los gobiernos está escrito en la palabra de Dios o no está escrito en la palabra de Dios? Averígüese. Inquiétese un poquito por eso. Inquietémonos, dijo el otro. ¿Dónde vamos? Versículo 11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror. Y habrá terror. Habrá terror. Habrá terror. ¿Han visto el terror en las personas? Yo acabo en estos días de escuchar a un compañero mío muy aterrorizado, muy asustado. La verdad, me llamó y muy asustado estaba él. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice, versículo 25, ahí mismo, vamos, versículo 25. Versículo 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. ¿Y qué va a suceder en la tierra? Y en la tierra, angustias. Cuando hay angustia en las personas, en el mundo, cuando hay mucha angustia en las personas, esto da pie y esto abre un camino para que se implanten normas a nivel mundial. Se van a implementar muchas normas a nivel mundial para crearse un gobierno mundial. ¿Que está escrito en la palabra de Dios? Sí está escrito en la palabra de Dios. Después en algún momento hablaremos un poquito sobre eso. Sobre un gobierno mundial. Sí está escrito. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 17. Daniel también está. El libro de Daniel capítulo 7 también está. ¿Va a haber un gobierno mundial? Sí, va a haber un gobierno mundial. Lo dice la palabra de Dios. Y el gobierno mundial va a ser un gobierno establecido para adorar a Satanás. O sea que la religión, entre comillas, al final de los tiempos, ¿cuál va a ser la religión del mundo? La adoración a Satanás. Porque siempre ha sido la palabra religión. Amén, amén.
Y qué curioso que esto que está pasando empezó, porque todo tiene una razón de ser, donde empieza la simbología, porque empieza allá donde el gobierno es del dragón. Todo eso tiene una simbología que hay que mirar, hay que analizar con respecto a la palabra de Dios. Todo eso hay que analizarlo. Angustias. Versículo 25 del capítulo 21, ¿qué dice? Y en la tierra angustias de las gentes. ¿Se van a ver angustias? ¿La gente angustiada? Sí. ¿Han escuchado a algún hermano o hermana angustiada? Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo hoy el Señor? ¿Que sigamos angustiados o que no nos angustiemos? Que confíen en el Señor Jesús. Confiemos en el Señor Jesucristo. Versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor. Vea, desfallecimiento. Si nosotros no somos capaces de entender lo que está pasando y manejar esto que está sucediendo hoy en día, pues vamos a entrar en un momento en que vamos a desfallecer y vamos a flaquear y hasta vamos a negar al Señor Jesús, que eso es lo más grave, negar al Señor Jesucristo, eso es lo más grave. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿Alguno de ustedes tiene desfallecimiento, temor, está asustado, ha pensado un poquito en las cosas que van a sobrevenir? ¿Quiere saber qué son las cosas que van a sobrevenir? Vaya a la palabra de Dios. Ya no vaya por ahí a brujerías ni a iglesias de profecías para ver cuál va a ser su futuro, ni nada de eso. No vaya nada de eso. Ya salga de ese engaño. No, la palabra es la única. ¿Sabe cuál es la palabra, la única profecía que realmente usted debería de saber? Pues la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Allá, vaya, visite la palabra de Dios. ¿Quiere saber qué va a pasar con el fin de los tiempos? Vaya a la palabra de Dios. Allá el Señor Jesucristo le va a enseñar. Allá el Señor es el único que le enseña a usted. Nadie más. Él es el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús. Él es el que me da sabiduría. Él es el que pone su espíritu en mí. Él es todopoderoso. Él es la sabiduría. Él escribió todo esto que está aquí. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Van a venir cosas? Sí, van a venir cosas. Más adelante, en algún otro momento, hablaremos un poquito sobre eso. ¿Pastor? Ya terminamos, ya vamos para el 33. Ya vamos para allá y terminamos con ese pasaje para que entendamos este mensaje. Versículo 33, Evangelio de Juan, capítulo 16, dice, y volvemos de donde empezamos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dice, estas cosas os he hablado. Todo esto que ustedes escucharon hoy, que leímos en la palabra de Dios, son estas cosas que el Señor dice que nos ha hablado y nos las ha repetido y nos las ha regalado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Tenga paz. Paz es lo que el Señor quiere que mi corazón tenga, paz. No la paz que da el mundo, como dice la palabra de Dios. No es la paz que da el mundo. Yo no estoy esperando a que un gobierno diga que habrá paz y seguridad. Mentira, es un mentiroso. Yo no estoy esperando a que ningún gobernador, político, mentiroso me diga que va a haber paz. Mentiras, eso es un engaño. Ningún político me da paz. Ninguno. No, pastor, pero es que yo, el de la izquierda sí, no, que el de la derecha sí. Mentira, los dos son mentirosos y engañadores. Los dos son engañadores, mentirosos. Ellos no le van a solucionar su vida. Ellos no van a traer paz a su corazón. La paz, dice el Señor Jesucristo, para que en mí, en el Señor Jesucristo, tengáis paz. En el mundo todo será una maravilla, dice el Señor. No dice eso. No dice eso. Por eso yo debo fortalecerme, estar fortalecido en el Señor Jesús. Por todas las cosas que pasan, fortalezcas en la palabra de Dios. Fortalezcas en el Señor Jesucristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Oiga, esto es una palabra que a mí me llena como de motivación. No sé a usted, pero a mí me dice, en el mundo tendréis aflicción. Y yo como que
No sé, fortalezco en el Señor, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad, esa es la palabra de hoy. Confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Bendiciones para todos.